Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Fin de semana de las primeras lluvias que han habido. La lluvia de esta semana fue esplendorosa, creo yo. No era mata pajarito, fue una lluvia interesante. Pero las lluvias que han venido en la política, lo que pasa, son más entretenidas. Por eso, qué mejor que conversar con cuatro buenos interlocutores. Saludamos en primer lugar a don Fernando Wilson, profesor de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo va, Fernando? Muy bien, muchas gracias por la invitación, a la disposición de ustedes. Saludamos con el abogado Matías Mundaca, que este señor sí que debe tener cosas sabrosas, porque son las cosas jurídicas y penales que están pasando, son sabrosísimas. ¿Cómo estamos, Matías? Hola Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aquí estamos prestos a comentar los antecedentes de los últimos partidos de fútbol. Y no es broma. Saludamos a don Daniel Morales, que me imagino que no será ese secretario general de una asociación de municipalidades que trataba como el Loli a los alcaldes y alcaldesas. ¿Cómo está, don Daniel? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Saludar a todos los panelistas y no, yo los trato con guante blanco. A mí son todos ex colegas, además, con quienes nos hemos tratado permanentemente y tenemos una muy buena relación. Así que todo lo contrario. Saludamos a don Iván Buscovich, ex concejal con apellido glorioso para la izquierda. Aunque él ya no está tan allá, está más acá. ¿Cómo está, don Iván? Bien, gracias. Agradezco la invitación. Me gustaría que en algún momento habláramos un minuto de la partida de don Ángel Boto. Exacto. No, hablemos al tiro. Yo me enteré, no pude asistir al funeral, vengo llegando al extranjero, tengo la mejor opinión de su familia, tenía la mejor opinión de él, de su mujer, de su hija que está acá, no conozco al hijo que está en el extranjero, de sus nietos, bueno, y a su hermano Hugo, gran amigo mío. Para ellos les mando un tremendo abrazo y que la tranquilidad esté, y recuerdo de las cosas grandes que tenía, que hizo, y su personalidad le esté de cara a la cabeza. Iván, ¿quieres Yo decir algo? estuve en el procedimiento masónico aquí en el Club Central de la Masonería, aquí en la Avenida Brasil, que era la despedida formal de Ángel. Yo tenía alta relación por el fanatismo por el fútbol y guanderino, así que teníamos harto contacto. Lamenté mucho su partida, fue un hombre muy íntegro, y de bajo perfil, nunca haciendo mucho escándalo y siempre aportando al mejoramiento de lo que él consideraba necesario. Daniel Morales. Sí, yo me sumo. Él tenía una vinculación también fuerte con Limache. Tenía muchos amigos acá, familiares incluso, wanderino, como dicen. Además participaba del Tribunal de Penalidades de la Asociación de Fútbol, un amante del deporte. Así que nada, yo creo que es una persona que siempre buscó la justicia, que buscaba el sentido común, que buscaba, vibraba con sus pasiones. Así que nada, las condolencias hacia la familia y esperar que el camino que ha tomado ahora sea el que le dé la redención completa. Matías Mundaca. Sí, bueno, un saludo a su familia, especialmente a Hugo, que es mi amigo en este momento difícil. Fue un gran personaje, un gran gondorino, una persona dedicada al fútbol, básicamente al Tribunal de Penalidades, donde dejó una huella importante. Así que un saludo para la familia en estos momentos difíciles. Fernando Wilson. No lo conocí personalmente, correspondemos a generaciones distintas, pero entiendo que fue padre de un compañero de colegio
en la década de los 70 y 80. Así que, bueno, siempre lamentar la partida de alguien que además tuvo una figuración política interesante, más bien pública que política. Y bueno, solamente acompañar a su familia con el dolor que representa esta situación. Estará tomándose un cafecito en algún lugar de la eternidad con Carlos Toro, su gran amigo que se fue antes. Bueno, Es verdad. eh, vamos a las cosas procaces, digamos, las cosas mundanas de la política. Partamos primero por el plan de reconstrucción, digamos, que pasó su primer escollo. La Comisión de Hacienda aprobó en general el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Caz. Eh, Posteriormente hubo una reunión entre eh, el ex candidato Parisi y el ministro de Hacienda, y que seguramente se subsanarán las dificultades que tienen, que hicieron que la hermana de Parisi se abstuviera de la comisión. Creo que partamos por aquello. Fernando Wilson. ¿Qué se puede decir? El PDG está jugando su juego, el gobierno también, y era evidente que un proyecto de estas características iba a generar fricción, todo tipo de declaraciones, pero al menos hasta ahora el gobierno parece que va avanzando y va consiguiendo aprobar su proyecto. Salió ayer de la Comisión de Hacienda, queda porque salga, entiendo que de Medio Ambiente y de Trabajo, que se revisan artículos específicos, y luego la votación en la sala, donde incluso sin el apoyo del PDG tendría la posibilidad de sacarlo de la Cámara. Y en el Senado, bueno, como ya todo el mundo repite y como ya es un lugar común, en el Senado se va a hacer la negociación de verdad y donde se va a definir qué es lo que va y qué es lo que no va. Todo parece indicar que el seguro de empleo sería el que correría mayores riesgos de caerse, pero por el otro lado, el impuesto corporativo y las contribuciones, etcétera, se las ve bastante firmes, digamos, y más allá de todos los gritos de los diputados Manucheri y Brito ayer en la anteayer en la Comisión de Hacienda, realmente un espectáculo lamentable. El hecho concreto es que están consiguiendo sacar el proyecto que sigue avanzando, es decir, a mí me recuerda un auto trancado en primera, un auto mecánico trancado en primera a 5.000 RPM. Mucho ruido, pero finalmente no hay, no hay mayores impactos en lo que es la tramitación final del proceso. Pero con primera se frena, pues, con primera se frena. Ese, Ese es ese es el problema. exactamente ese es el problema, que hay mucha gente que está haciendo mucho ruido, pero el proyecto sigue avanzando. Matías Mundaca, la opinión que yo tengo es que la democracia cristiana puede ser una vez más la bisagra o el eslabón que va a necesitar el gobierno en el Senado. Porque en la Cámara de Diputados vamos a estar con el PDG, pero PDG no hay en el Senado. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esto? Yo no sé lo que va a hacer la democracia cristiana, pero ayer votó en la comisión, votó negativamente la idea de legislar, de manera que no sabemos lo que va a hacer la democracia cristiana, que se encuentra, por cierto, muy desmedrada frente al número de parlamentarios que tiene el PDG. Por lo tanto, lo más lógico es que el gobierno trate de conseguir los votos del PDG porque están más cerca, son los porteros de la derecha, ellos son los que le llevan el café, los que le sirven el té, los que le llevan el tutti frutti al postre, los que le hacen la cama y le barren el departamento. Así que van a tener que negociar con ellos, va a ser, lo más probable es que ellos son baratos y por lo tanto le va a salir más barato negociar con ellos. Así que yo veo que ahí ese tema está resuelto. Ahora, yo entiendo que habrá podido pasar la primera fase, que es la probabilidad de legislar, que me parece bien que los proyectos se discutan, pero yo veo muy difícil que este proyecto llegue a su fin porque es altamente impopular. ¿Mm? La encuesta CADEM, que recién conocimos, claramente le da un 56% de desaprobación al presidente. Hay un 82% de personas que está informada plenamente del proyecto. Hay un 51% es que está en contra y en desacuerdo de frentón con este proyecto, y
Específicamente, un 51% de los entrevistados está en contra de la rebaja de los impuestos. Entonces, claramente, este es un impuesto, este es un proyecto muy impopular y yo tengo yo tengo clarísimo que este tema no va a ser fácil y lo más probable es que este proyecto se caiga en la tramitación y en el Senado no pasen estas propuestas tan regresivas que trae el proyecto, que en definitiva está completamente fuera de lo que fue el programa de Kast, porque Kast salió elegido por sus propuestas de seguridad y en el control de la migración. De manera que este supositorio que viene dentro del proyecto, una rebaja de impuestos a la corporativo, claramente es muy impopular y por lo tanto yo tengo la impresión de que a pesar de que falta mucho para las próximas elecciones, yo creo que la gente va a tener muy claro quién va a votar a favor de este proyecto y quién no. Así que yo le auguro un mal futuro. Daniel Morales, Yo creo que el gobierno ha sido excesivamente pragmático en el desarrollo y la búsqueda de la aprobación de esta iniciativa. Digo excesivamente porque está caminando etapa por etapa. Les interesaba sacarlo de la comisión con una aprobación mínima, máxima, daba lo mismo. Lo importante era aprobarlo. Se logró. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Se han dado el tiempo suficiente para tirar y aflojar con el Partido de la Gente. El Partido de la Gente yo creo que es el gran ganador de esta primera fase. Ha logrado Absolutamente. instalar ha logrado instalar en dos oportunidades que si ellos no son los que dan los votos, finalmente esta iniciativa no se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Y han transformado a Parisi en el interlocutor válido con el gobierno. Aquí también viene para el PDG viene una tremenda prueba de fuerza, porque si ellos logran mantenerse unidos como partido, claramente se hacen fuertes, teniendo este interlocutor válido por la moneda. Si finalmente lo que sucede es que se genera una dispersión, empiezan los caudillismos al interior del PDG, obviamente esa fortaleza que hoy día son capaces de demostrar se genera se debilita y lleva a que se busque otro tipo de interlocutor. Y en el tema y el posterior paso al Senado, ahí yo tengo mis dudas. Yo claramente con quién se va a tener que negociar es con el socialismo democrático, con la democracia cristiana, y si quedan muchos heridos en esta primera fase, no sé si van a estar las condiciones para poder negociar en la segunda, que obviamente es la que va a decidir el futuro de esta iniciativa. El otro elemento que creo que también no hay que desechar es lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, cuando desecha y critica de manera bastante fuerte esta iniciativa. Por lo tanto, el aspecto comunicacional que planteaba recién nuestro contertulio es justamente clave, el cómo se comunica, y creo que este es un proyecto que se ha comunicado bastante mal. Por lo tanto, creo que aunque se aprobó en esta primera fase, lo que tiene que mejorarse es con quién se negocia y cómo se comunica. Iván Buskovich. Bueno, en general, yo tengo la sensación de que están usando la táctica leninista, un paso adelante, dos pasos atrás, uno adelante, dos atrás. Habían dicho que lo del MECO era intransable, que era meterle deuda, que era aquí, que era allá. Como siguen cayendo, ¿qué es lo que hicieron esta semana? Métale MECO nomás y que no bajen las bencinas. Porque si no... ¿Será que algo le quedó el papá al ministro? No, pero es que estoy hablando del método, de la manera Sí, como pero se hacen las cosas. el método del ministro, porque nuestro común amigo que para descanse era Chico medio Quirós. leninista. Po. Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que eso está demostrando que no están todas con ellos. Y tal como dice Matías, esto tiene su bemoles. Que el FMI, que un banco internacional, esté diciendo lo mismo. Esto tiene riesgos. El riesgo es que tengamos déficit hasta el 31. El déficit, ¿cómo se puede cubrir? Rebajando los gastos. ¿De dónde podéis rebajar gastos? Si no es por lo social, que ahí es donde está el grueso de la plata. El presidente Kast dice eso no se va a tocar. Entonces, la alternativa es endeudarnos. Tenemos la alternativa, tenemos un 42, podemos llegar a mucho más. Hay países que están endeudados más del 100% del PIB y viven felices.
Pero este es el tema. Yo creo que ahí hay una conversación que se les complica porque todo el mundo se da cuenta que el solo hecho de decirle lo vamos a tratar mucho mejor, vengan a dejar la platita aquí o hagan negocios, los negocios se hacen cuando la gente ve que hay oportunidades. Ok. Ahora, No, pero déjame decir una cosa más, sí, una última. sí, Hoy día en el Mercurio de Valparaíso, la diputada Chiara Marchesi hace esta misma reflexión y dice, para que esta normativa tenga larga vida, no puede aprobarse así con 2, 3 votitos, tiene que ser con acuerdo. Y efectivamente, tal como dice Daniel Morales, o el socialismo democrático más la DC, que llegan a un arreglo y se hace en unos determinados términos que sean plausibles y factibles para que evidentemente avancemos. Eso quería agregar. Fernando, pero si uno le puede poner un pilito a la leche, es que en una reciente exposición, en una que tuvieron el ex subsecretario, los ex subsecretarios Repeto, Andrea y Mico, ellos reconocieron que se habían equivocado en relación a las reformas económicas Del que se 2014. hicieron del 2014 y todavía repercutan fundamentalmente el tema tributario. Entonces, esto tiene mucha relación con los gobernantes, que ninguno tiene por qué saber economía, digamos, ni Michelle Bachelet, eh, ni José Antonio Cast. Lago sí que tenía que también, pero tampoco, no es el tema de los presidentes, para eso tienen los ministros que eligen sus secretarios y ellos le plantean las cosas y se accede. Entonces, ¿cuál es la comparación que se ve en relación a esto? Porque es 12 años después de una reforma como esta y lo que el sistema tributario anterior están diciendo nos equivocamos. A ver, en términos prácticos, la misma Andrea Repeto y Mico, Alejandro Mico, reconocen el hecho que ellos consideraron que, que la reforma iba a tener un impacto mucho menor en términos de lo que era el régimen de crecimiento económico y de inversión nacional, cosa que se demostró pocos meses después de la aprobación de esa reforma, que cayeron como piano, digamos, y nunca más se han vuelto a levantar. Hoy día pareciera ser que hay un cierto despegue, particularmente inversión minera, que están entrando a aprobación ambiental, cerca de 28.000 millones de dólares, pero en términos estrictos, esa reforma fue catastrófica y todo lo que se está haciendo ahora y lo que se ha venido tratando de hacer desde ese momento en adelante es tratar de manejar ese desastre. Me atrevería a decir que en buena medida Michelle Bachelet no quiso ser candidata presidencial en la última elección porque le iba a ser enrostrada en forma permanente esas reformas. Recordemos también la reforma educacional, que fue catastrófica en su propio campo, y la reforma, si no me equivoco, la educacional, la tributaria, falta una tercera, pero bueno. El hecho es que en este minuto, este proyecto, finalmente lo que busca es volver al status quo ante, a la condición previa de dicha situación. Y ahí es donde, bueno, me permito diferir un poco del señor Mundaca en términos de Matías, que, digamos, más allá de las aprobaciones en las encuestas, este gobierno en particular, como lo hemos conversado antes, siente una suerte de llamado casi misional a hacer lo que estima correcto más allá de lo que le plantean las encuestas. Entonces, en ese sentido, el meramente estar mal en la CADEM no creo que sea un factor decisivo respecto a la visión del gobierno. Por el contrario, las negociaciones en el Senado van a ser fundamentales y ahí estoy completamente de acuerdo. O sea, ahí va a haber que negociar, pero también digamos, puede recurrir al pirquineo de 2 o 3 votos bisagra que hay allá. Yo, eso sí, quiero matizar una cosa sobre el tema de los acuerdos amplios. Por favor, no cabe ninguna duda que siempre son mejores, siempre son la condición óptima, lograr llegar a una amistad cívica que permita aprobar las grandes reformas con las mayorías lo más ampliamente posible. Pero de no conseguirse, la verdad es que la historia nos muestra que las leyes que funcionan, por más que hayan sido aprobadas por un voto,
es muy difícil cambiarlas, mientras que las leyes que no funcionan, por más que hayan sido aprobadas muy ampliamente, y ahí tenemos la misma reforma del 2014, en la cual incluso la derecha concurrió para tratar de morigerar algunas de sus consecuencias más dañinas, a estas alturas del partido es una colección de parches que ha resultado bastante lamentable. Por lo tanto, siendo yo un acuerdista bastante radical, no puedo desconocer la realidad, que es que un acuerdo muy amplio para derogar la ley de gravedad no va a resultar, mientras que un acuerdo muy amplio, un acuerdo muy reducido para crear o aprobar una medida de fomento sí puede ser útil. Por lo tanto, cuidado de caer en un exceso de acuerditis. Es cierto, estamos en una época polarizada donde el acuerdo adquiere valor por sí mismo, de la misma manera que lo hizo en la década de los 90. Pero no apostemos todo a esa carta, me parece poco prudente. Matías Mundaca. Bueno, yo ya tengo mi opinión formada sobre el proyecto, no la voy a cambiar. Y yo creo que por el contrario de lo que dice Fernando, los gobiernos sí miran las encuestas. Si no, no habrían hecho lo que hicieron con el MEPCO. ¿Ah? Se dieron cuenta que gran parte de la pérdida de popularidad del presidente era haberle puesto una inyección sin anestesia a todos los chilenos, ¿no es verdad? Y hacerles recaer a ellos el costo de la alza de la bencina, cuando en muchas partes del mundo eso no se utilizó. De manera que ha sido muy duro el trato que ha tenido el gobierno con la gente en general. Y la sensación de las personas es que efectivamente este gobierno se ha preocupado básicamente de un problema impositivo y de un problema de crecimiento, cuando en verdad sus prioridades y por los cuales votó la gente por ellos era por planes concretos de seguridad y de migración segura. Cuestión que no ha realizado en los 60 días o ya casi 60 días que lleva a cargo el gobierno. Creo que está el déficit y creo que enfrascarnos en esta discusión de si es que el proyecto va a pasar o no va a pasar es reducir los intereses o las preocupaciones que hay en el resto de los chilenos. Si la preocupación del resto de los chilenos es que no vayan a dispararle a sus hijos, ni que vayan a meter una bomba a una escuela, o que no vaya a incendiar en algún bus, o que no lo vayan a asaltar. Esas son las preocupaciones de los chilenos, independientemente de que el alza de la bencina, naturalmente que también se instaló muy fuertemente en los bolsillos de los chilenos. Así que yo recomendaría al gobierno que rápidamente cambiar un par de ministros que no dan el ancho y claramente enfilara por donde, digamos, prometió enfilar. Es decir, desde el punto de vista de la seguridad, proyectos sobre seguridad, aumento en las medidas de seguridad y además un tema de la migración que también está bastante traído de mano. Así que no le demos la oportunidad al gobierno para seguir, digamos, entreteniéndonos con este proyecto cuando en verdad está al debe en las otras dos cosas que he señalado. Daniel Morales. Sí, yo comparto algo de lo que dijeron ambas personas que me antecedían, tanto Fernando como Matías, porque, a ver, lo primero, creo que el gobierno ha ido perdiendo el manejo, el control de la agenda. Efectivamente, este es un tema importante. Aquí se juega parte importante de lo que es la ejecución del programa de gobierno, pero no es por la que la gente lo eligió. La gente votó por él, yo voté por este gobierno justamente porque había un compromiso de más seguridad. Y esa sensación hasta este minuto no la hemos visto. Y eso creo que pasa firmemente por haber mostrado un plan de seguridad que pareciera ser que hasta el momento no existe. Esa es la sensación que queda. Entonces, cuando tienes también un subsecretario de seguridad que está cuestionado, que todavía no ha podido desplegarse territorialmente como debería, obviamente pierde fuerza este principio. Y en cuanto a la durabilidad de las leyes en base a su aprobación, efectivamente, si la ley claramente se aprueba por un voto y es buena, obviamente va a tener durabilidad en el tiempo. Pero insisto que el gran problema que tiene actualmente el gobierno es un tema comunicacional, es un tema de orden interno, Sí, es un tema de vocerías. Por lo tanto, porque los grandes defectos que se han manifestado no son por los temas, sino que por los autogoles, por las el propias manejo. declaraciones, el problema de manejo. Entonces, se ha demostrado tener en algunos cuadros que hoy día están rigiendo el Estado cierta inexperiencia.
No poca habilidad para hacer lo que tienen que hacer, sino que inexperiencia en el proceso de comunicación. A veces inexperiencia se grafica en indolencia, y eso creo que es delicado, sobre todo en el tema de política. Entonces, creo que aquí lo fundamental es que se comunique mejor, y ese creo que debería ser el principal foco que coloque el gobierno de aquí en adelante. Iván Buskovich. No, yo insisto, creo que en principio, hay acuerdo incluso en la izquierda de que los impuestos corporativos se bajen, no hay ni un problema. Si ese no es el tema. El punto es que esa rebaja no afecte. Y por eso que siempre se ha pensado en compensarlo con algo. Normalmente era, bajamos los corporativos, subimos los personales, lo de las personas. Pero aquí nada, es solo bajar. Quitarle a los municipios el fondo común municipal porque le vamos a dar van a dejar de tributar las casas independientes del valor que tengan. Son 3 comunas las que van a quedar sin pagarlo. 3 comunas en todo el país. Y va a dejar a las 345 como otras municipalidades completamente sin recursos. Entonces, yo creo que va a ser obligatoria una negociación. Y aquí las circunstancias obligan que sea así. Porque si no, el cuadro que se viene va a ser desastroso. Va a ser una complicación aún mayor de la que ya estamos. O sea, si ya dado el benzinazo, nos subió el IPC, y empieza a subir todo, y empieza a ser una complicación. Y te dicen, el sueldo mínimo lo queremos aumentar en 7 lucas. Tú cachai que empieza a ser demasiado complejo. Y entonces empiezan como a echarle palito a la hoguera para que la cosa reviente por todos lados. Y de lo que se trata, yo creo, es de llevar la fiesta en paz. Ok, tenemos que ir a una pausa. Ha sido una primera parte interesante. Para mí un gusto volver a conversar con Iván, con Fernando, Matías y Daniel. Usted que está en la casa, vamos a hacer una breve pausa. La pausa es corta. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte. Los prolegómenos no aparecen en esta. Es muy agradable conversar con estos contertulios. Hoy día estamos con Fernando Wilson, Matías Mundaca, Daniel Morales y Iván Busco. Tuvimos un candidato a alcalde, perdió por 20.000 votos, hoy día es ministro de la Vivienda, y es, con su carácter de general Patton, que avanza, es uno de los personeros más destacados por la gente dentro del gobierno, pese a que avanza como Patton y digerido, etc. Y bueno, y él ha pedido que no le recorten nada de ninguna parte, pero en el proceso de reconstrucción parece que le van a recortar 17.500 millones de cerca de 500 o 600 mil millones que tiene el fondo y de los cuales en el periodo anterior no se utilizó nada, ¿no? Se ejecutaron menos de 11.000 millones de ese fondo de reconstrucción. Pero yo quisiera que conversáramos de los recortes que va a hacer el gobierno y del ministro Poduje. ¿Qué opinan ustedes? El presidente de la Democracia Cristiana salió un poco trasquilado con él, digamos, en una reunión que tuvieron en Concepción. Fernando Wilson. A ver, yo en el caso de Iván Poduje separo 2 ámbitos, digamos. Nadie le niega su habilidad profesional, su experiencia en terreno y su capacidad de gestión, que la ha demostrado de manera taxativa desde el plano académico, desde el plano de la consultoría y ahora desde el plano ejecutivo. Ahora, otra cosa es el ámbito político, donde precisamente su genio, que podríamos calificar de mercurial, es un tanto intenso, digamos, y por lo tanto le genera choques reiterados y constantes. Ahora, según tengo entendido, él es así, él es genuinamente bastante inflamable y de un carácter muy intenso, pero, claro,
pero tengo la impresión de que eso a nivel de la calle gusta y por lo tanto, paradójicamente, lo que le hace perder puntos frente a sus contrapartes políticas, eh, en la calle mejora su popularidad, mejora su exposición, mejora su posicionamiento. Por lo tanto, es un caso que yo estoy observando con mucho interés. Él mismo ha insistido que no le interesa en lo más mínimo ser candidato presidencial ni nada que se le asemeje, pero tiendo a pensar que va a ser una figura muy fuerte de continuar en un ámbito de gestión y no mandarse un domingo 7, digamos, o una gran metida de pata o algún gran problema, que producto de su mismo carácter tampoco es descartable, digamos. Usted citaba el caso de Patton, digamos, no podemos olvidar el hecho cuando abofetea a unos soldados con estrés de combate en Sicilia, lo que lo saca del mando militar durante 6 meses, digamos. Luego es rehabilitado, manda el tercer ejército en Europa, su campaña, su giro de 180 grados en la campaña de las Ardenas, etcétera. Pero también se puede decir que Patton murió de forma muy oportuna, porque su vida política y su vida militar en la posguerra habría sido infernal. Quizá hubiera sido candidato a presidente en vez de Eisenhower. Bueno, Por eso bueno, digo que, bueno, y también lo fue MacArthur y no le fue bien, digamos. Es claro, decir, convengamos que Patton es una leyenda porque murió a tiempo. Como decían los rockeros de los 60, murió justo en el momento que había que hacerlo, digamos. Bueno, si están hablando de Patton, claramente no es una exageración compararlo con Pouge, que yo creo que con ese porte que tiene y el vozarrón, claro, yo creo que podrás matar algunas mariposas, pero más que eso, no se puede quejar aquí ningún político de que tiene la piel muy delicada y que lo que le dice Estoy de acuerdo. eh, el ministro le puede haber dolido. Porque en la política hay que tener el cuero duro. amigos, pero Matías, usted que te conocía y amigo, Álvaro Ortiz no ha podido perdonar, digamos, la pasada encima que le hizo el ministro. Bueno, pues si en la política uno no puede ponerse a llorar, pues. Si el ministro le dice una pesadez, habrá que contestarle con otra. Si así de simple esta cosa, no, no, no podemos andar en la política llorando. Lo único que yo digo es que los ministros son los voceros del gobierno y si los ministros andan callados todo el día, unos por conveniencia, otros porque cada vez que abren la boca la embarran, eh, pero el nivel que tiene de penetración Poduje en las redes y en el terreno y en la comunicación, lejos el mejor evaluado y lejos el mejor que está haciendo la pega de Absolutamente. comunicar. ¿Mm? El tipo está haciendo una pega que no hacen los demás ministros, que es comunicar. ¿Mm? Ahora nos podrá gustar el estilo o no del estilo que tiene, Ese es mi pero punto. está haciendo la pega que tiene que hacer un ministro, que es comunicar lo que se está haciendo. El tipo hace todos los días videos, todos los días se traslada, todos los días está en terreno. Eso le gusta a la gente porque ve que las autoridades, o por lo menos esta autoridad, está genuinamente en el terreno y genuinamente escuchándolo y tratando de solucionar los problemas. Ahora, los problemas que tenga con el ministro de Hacienda son comprensibles, porque yo tampoco me entendería con el ministro de Hacienda. ¿Mm? No es un tipo de muchas luces, es un tipo muy dogmático y claramente no es muy afecto al diálogo. Entonces, cuando uno entra en política, tiene que saber que tiene que conversar con todo el mundo. Y aun cuando no le guste, lo cierto es que en la política es el arte de lo posible. Y si uno se encierra en una torre y no quiere conversar con nadie, sino que hacer lo que a uno le gusta, eso no es una política en democracia. Ese es otro tipo de gobierno, que no lo vamos a mencionar. Pero efectivamente Poduje está haciendo bien la pega que le encargaron. Si va a tener resultado o no, ya es otro problema. Ahora, Daniel, él ha recorrido, yo creo, el país más en el gobierno estos 100 días, tanto o más que el presidente, en todos lados. Sí, claro. Sí, claro, pero Matías termina la frase con algo que yo creo que es clave para Puduje sobre todo. Puduje se autoimpuso plazos. Él habló de 15 meses en los procesos de reconstrucción y lo fijó al momento de asumir la cartera de vivienda. Y creo que esa puede ser su espada de Damocles.
Yo entiendo todo el despliegue territorial y me parece muy bien y forma parte de lo que un ministro tiene que desarrollar. De hecho, las encuestas grafican que tenemos dos ministros muy bien evaluados. García Ruminot, que tiene un talante completamente distinto, más dialogante, mucho más Un proclive a los señor acuerdos, calladito. Sí. claro, mucho menos vinculado a los conflictos, y un ministro como Poduje, que es un ministro ejecutivo, que está en terreno, que se visualiza cerca de la gente, que no tiene problemas para desplegarse, que un día puede estar en Punta Arenas y al día siguiente está en Arica, pero finalmente lo que va a suceder es que van a pasar estos 15 meses, y en estos 15 meses lo que tenemos que ver es que los procesos de reconstrucción se reactiven con fuerza, con una energía que hasta este minuto no han tenido. Entonces, la gran misión y uno de los elementos por los cuales hay un compromiso fuerte de este gobierno es que la reconstrucción se ponga en marcha. Y yo creo que ese es el verdadero desafío Ujú. del ministro. Por eso lo van a terminar evaluando. Todo esto otro obviamente genera imagen, genera un concepto, un sello, que yo creo que es re importante que lo tengan los políticos, pero finalmente el resultado es por el cual se le va a medir. Iván Bukovic, Mira, yo creo que en la controversia que tuvo con Álvaro Ortiz, olvidó que Ortiz fue 3 periodos alcalde de Concepción. Y si hay alguien que conoce su comuna, es el alcalde. Porque los alcaldes finalmente, quieran o no quieran, no están en la oficina, también tienen que estar en terreno. Y este era un alcalde súper movido y por eso sacó la votación que sacó, a pesar de las bajas que sostenía que ha tenido la DC. Entonces, tirarle como una pachotada, yo creo que es un grave error. Y aquí, tal como decía Daniel, hay otro tema. El DS-49 para la región de Valparaíso, este año hay 200 subsidios, 260 subsidios. Se necesitaban 4 o 5 veces esa cantidad para entrar a hacer algo notorio. Y nada de eso hay. No hay recursos y cada vez se están bajando más los fondos para hacer construcciones, soluciones habitacionales. Tenía el lío de la pero reconstrucción. perdóname, Iván Bukovic, es como los chistes, no hay plata. No hay plata, pues si la plata se la gastaron, pues si la realidad, no nos olvidemos, Pero Bueno, sí, esa es la realidad, ese, no hay plata. bueno, ese, el ministro Grau redujo a la mitad, digamos, los subsidios habitacionales. tal cual. No, El punto exacto. es que tú después no podés decir, yo no construí porque no me dejaron plata. Tenéis que resolverlo. En eso consiste la opción de gobernar. Para eso a lo mejor te tenéis que endeudar, tenéis que buscar fondos, no sé, hacer algo. Pero si no pasa nada y no se construye nada o muy poco, será muy ejecutivo, será muy mandón, será muy aquí, será muy allá, lo que quieran, pero si no resuelve, hasta ahí llegamos. Y sería, ese es mi juicio. Yo creo que aquí, por sus obras los conoceréis. Si no hay construcción, si no hay casa, estamos mal. Hay una cosa que yo no entendí, no entiendo la estructura mental del ministro la eliminación, por ejemplo, que quieren eliminar completamente el subsidio CENSE. No, 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 no logro entender la lógica de aquello, por ejemplo. Sí puedo entender otras lógicas de disminución de algunas cosas, pero vamos a ver cómo van en el Parlamento. Eh, hay un Bernardo Vélez quería que los conversáramos principales usufructuarios del CENSE son las corporaciones empresariales. Ellos son los que tienen las mayores capacitadoras del país. O sea, los más Exacto. perjudicados es la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio. Yo estoy pensando más abajo que eso, no estoy pensando en aquellos que realmente lo utilizan, en trabajadores, No, sí, esto también lo utilizan. que lo utilizan. Estoy hablando en el perjuicio de O abajo. sea, un El perjuicio de arriba de las organizaciones que viven de esto, que lo aprovechan, va a ser tremendo. Pero entonces, sí, no sé. no se entiende. Claro.
Yo quería que al final conversáramos sobre cada cual me hable como quiera. Yo tengo tres inquietudes. Una, nuevamente se dice que ha manipulado la estructura de los reportes ambientales. Esto se dijo hace muchos años. Y se dijo, se ha dicho también con la que era la antigua refinería que iba a ir en Chagre antes que la tomara Ujú. la Anglo American. Y que una, una forma, a veces dicen, de contaminar, de hacer emisiones en la noche. No tengo tan claro si es verdad o no. Eh, pero yo llego, pues fuera, no sé, el espectador unos días, 2 semanas, y no sé qué. En realidad, digamos, el director del Mercurio, con todo respeto, que le tengo mucho afecto, con mi amigo Manuel Miñones, que también le tengo respeto, mucho afecto, pero que es que llego, aparece un titular, ahora me encontré con otro titular de nuevo, que había hecho reuniones de gabinete ampliado en la Universidad de Viña del Mar, y ponía el diario que poco menos que no había ido nadie. Esa es una cosa que tampoco entiendo. Y por último, el tema de Lavín que ya en este momento debe estar tomando sola cuadrito, porque tiene prisión preventiva por el tráfico de influencia y falsificación de instrumentos privados mercantiles. Pero el juez, ¿quién es el juez? Don Daniel Urrutia. Urrutia, Urrutia. Daniel Urrutia. Y todos saben quién es Urrutia. Lo que ustedes quieran de eso es conversar. Fernando Wilson. No, en el sentido que, a ver, en el caso del exdiputado Lavín, por un lado, a estas alturas del partido, me parece que su implicación en materias cuando menos discutibles está más que presentada y en algún sentido la prisión preventiva para un lego parece hacer sentido y hacer lógica. De hecho, paradójicamente en este caso es el hecho de que el que la haya decretado sea el juez Daniel Urrutia Labró, el que abre las dudas precisamente sobre dicha medida precautoria en términos de que el juez Urrutia es una persona cuando menos discutible, que ha sido sancionado en reiteradas ocasiones y que tiene una orientación política explícita. Es decir, apenas se supo que era el juez, había certeza, más allá de que el delito probablemente ameritara la prisión preventiva, le iba a ser decretado por la orientación del juez. Y no me cabe ninguna duda que la apelación a la medida precautoria va a ser tomada precisamente basado en la falta de en la parcialidad del juez, digamos. Por lo tanto, de alguna forma el Poder Judicial chileno se hace un flaco favor manteniendo un activista judicial con el historial. Recordemos que este señor fue el que sugirió que había un centro de torturas en Estación Baquedano durante el estallido social, que ha protagonizado media docena de escándalos, incidentes, ha sido el que liberó unilateralmente a una serie de manifestantes violentos detenidos, pese a que no tenía la competencia para hacerlo, porque le correspondía a otro tribunal, a otro juzgado de garantía. Es decir, ha tenido una serie de desempeños que no son precisamente el mayor de los florones del Poder Judicial chileno en este momento. Matías Mundaca. Bueno, yo en vez de dedicarme a criticar al juez, que todo el mundo sabe la posición política que tiene, bueno, yo supongo que Joaquín Lavín ha tenido abogados hábiles que lo estaban defendiendo. Claro, se pone en duda ahora con el resultado que tuvieron, No eran tan eh, hábiles, pero, parece. pero hay una opción. Si yo entiendo que el juez que me va a juzgar poco parcial, ¿no es verdad? Los recursos. Poco imparcial. Lo recuso, lo inhabilito, le planteo una recusación fundada, ¿no es cierto? Y él tendrá que aceptarla o no, y si no la acepta, tendrá que de resolverlo en la Corte de Apelaciones. Entonces, yo creo que es irrelevante el tema de quién está sentado arriba del escenario, porque objetivamente el que pide la prisión preventiva es el Ministerio Público y el que la tiene que justificar es el Ministerio Público. El juez escucha y analiza si Y la efectivamente concede. están estos pequeños indicios que exige la prisión preventiva en este país, porque en este país cualquiera se va preso, cualquiera. Depende
del cargo que tenga, depende del prestigio que tenga, depende de qué tan graves han sido los hechos, porque la prisión preventiva se sigue ocupando en Chile como una pena anticipada. ¿Ah? Perdón, Matías, Aquí, me recuerda, viejos abogados decían antes que en el sistema anterior, y que en el sistema anterior era la casa del jabonero, cualquiera se resfala. Ahora volvimos a lo mismo, ¿es usted? volvimos a lo mismo, por supuesto, si han habido por lo menos tres leyes de contrarreforma que han transformado completamente el sistema procesal penal garantista en un sistema inquisitivo. Si hoy día cualquiera se va preso, cualquiera. Entonces, es un tema de la peligrosidad con la que los jueces estiman, ¿no es cierto?, que una persona merece ir a la cárcel porque el Ministerio Público le imputa unos delitos que ni siquiera, el Código ni siquiera exige pruebas, exige antecedentes, solamente exige presunciones, no exige prueba, no exige convicción. Entonces la gente confunde la formalización con la sentencia y la prisión preventiva con la pena. Y luego, cuando la gente es juzgada, y como en el caso Sokimich salen todos absueltos, ¿no es verdad? La gente empieza a gritar, ¿no es cierto? Y a decir que los jueces están vendidos, que la justicia no sirve, que todos son unos sinvergüenza, que cómo es posible que no lo vayan. No. La gente no entiende estas pequeñas, ¿no es cierto?, finezas que tiene el sistema procesal y entiende que la formalización es la condena y la prisión preventiva es la pena, Exacto. cuando no es así. Entonces, hicimos un largo recorrido, se Volver a gastaron donde mismo. muchos millones de dólares reformando la justicia penal y al final terminamos en lo mismo, usar la prisión preventiva como un método de control social. Y no es un método de control social. La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene que decretarse en casos extraordinariamente peligrosos, nada más. El resto son todos delitos discutibles. No me cabe la menor duda que la mitad de los delitos que le imputan a Lavín, yo sin ser partidario de Lavín, están prescritos. Son conductas del año 2018, 2019. Ya está clarito, no es verdad que solamente la formalización interrumpe la prescripción. El propio juez en su resolución reconoce que muchos de estos delitos están prescritos y solamente los utiliza para darle contexto al fundamento de la prisión preventiva. Entonces, lo que va a pasar va a ser lo de siempre. Al final va a haber un Exacto. juicio que se va a durar un año, los tribunales van a distinguir la paja del trigo y a lo mejor los van a absolver a todos. Eh, pero el problema es que aquí la opinión pública es estupendo. La opinión pública ya lo condenó ya. Pero la A él opinión y a su pública hay que mujer. educarla, po, Rodrigo. Sí, Ese sí. es el problema, que la Sí. prensa no los educa. La prensa solamente pervierte las informaciones de los delitos y de los juicios. La prensa es una actividad que está pervertida en este país, lamentablemente. Daniel Morales, Sí, yo creo que latamente y sería imposible que fundamentara mejor que lo que dijo Matías. Yo comparto plenamente los principios y los elementos que dio a conocer ahora. Creo que tampoco puede pasar inadvertido otro de los temas que tú mencionaste, que fue el episodio ambiental en Puchuncaví y en Quintero. Es un episodio que se sigue repitiendo permanentemente, que pasan los años y lo volvemos a vivir, y nadie le pone un coto al tema, nadie lo termina. Y creo que es el momento de dar señales políticas contundentes que va a ser una prioridad para este gobierno regional. Yo creo que uno de los sellos que tiene que tener esta administración regional en particular, con el delegado presidencial y obviamente coordinándose con el gobernador regional también, es justamente tratar de buscar los elementos que terminen con estos episodios que perjudican directamente a la ciudadanía de Quintero y de Puchuncaví, que son los que viven este tipo de episodios ambientales. No hay que negar también que las ciudades han hecho tremendos esfuerzos para transformar tanto Quintero como Puchuncaví como ciudades turísticas y han desarrollado elementos que buscan potenciar sus características, incluso deportivas. Entonces, si hay una vinculación con el medio ambiente, si hay una vinculación con el estilo de vida saludable, con la vida sana, claramente todos estos elementos exógenos que se van produciendo a raíz del funcionamiento de las empresas que están ahí por años, obviamente llevan a que se genere un deterioro de imagen ciudad y también un deterioro de la calidad de vida de las personas que ahí residen. Y por eso claridad, transparencia en las cifras de los contaminantes que se emitan, obviamente es fundamental. Y tener un delegado con reales facultades en el territorio, creo que también se hace una prioridad.
Por lo tanto, el sello que puede establecer este gobierno regional, entendiéndolo como estructura tanto ejecutiva como de gobierno regional, creo que está bastante claro. La temática medioambiental de esta zona que se ha denominado de sacrificio, creo que es fundamental. Iván Bukovic. Perdón, No, coincido plenamente con lo que dicen Daniel y Matías. Yo creo que efectivamente la población tiene la percepción que en alguna medida uno va como asumiéndola, que es que finalmente con los poderosos no pasa nada y que estas cosas quedan como que en nada, y efectivamente el tratamiento, no sé si será por lo largo del procedimiento, no sé por qué, pero va a dar la sensación de que en el caso de la misma señora esta la Cata Barriga, llevamos como 5 o 6 años de un juicio que cada vez y que no termina de empezar, bueno, y llevamos años y que salen cosas y más cosas y más cosas y finalmente no pasa nada. Y esa sensación en la población es súper dañina para la percepción que se tiene de la justicia, de que verdaderamente sea justa. Yo creo que ahí es donde está nuestro grave problema. Y respecto a los temas medioambientales, yo también creo que hay que ponerle cascabel al gato. No puede ser que ese conjunto de empresas que hay ahí, que son muchísimas, en esa zona, la de Quintero, Puchuncaví, no tenga finalmente, se hicieron grandes esfuerzos, se hicieron grandes inversiones, y lo que el otro día leí, que todos los sensores, todas las cosas están guardadas, nada se instaló, no se ha hecho, se había presupuestado no sé qué cantidad de miles de millones para poder tener todo eso funcionando y nada de eso funciona al día de hoy. Entonces, de verdad, ahí falta como que una mano dura que diga, ya, vos paren el relajo, hagamos las cosas en serio, porque los únicos que finalmente hacen control son las propias empresas. Ok, muchas gracias Iván Busco y Fernando Wilson, Daniel Morales, Matías Mondoa, con gusto conversar con ustedes. Su minuto final, que sea casi menos que un minuto. Fernando Wilson. Por favor, mis disculpas que tengo que retirarme a hacer clases. No, solamente, bueno, concordar con todo lo que ha sido planteado y, digamos, insistir en la necesidad de que ojalá el sistema recupere la legitimidad, digamos, en términos de que el Poder Judicial chileno está en este momento entre Sila y Caribdis. Es decir, por un lado está acusado de garantista cuando, según Matías, y no tengo por qué no creerlo, ha perdido dicha condición. Y por el otro lado, la aparición de algunos jueces y de algunos, digamos, ministros del Ministerio Público, etcétera, fiscales, etcétera, que se han convertido en una suerte de rockstars que buscan protagonismo a veces más allá de lo que representa la dignidad de sus cargos. Por lo tanto, esperar que esto funcione de manera razonable. Me despido, me tengo que retirar, tengo que ir a hacer clases en este momento, pero agradecer, digamos, la buena voluntad de la invitación en esta ocasión. Hasta luego, hasta la próxima. Matías Mondaca. Sí, yo voy a aprovechar de mandarle un saludo a un amigo que está enfrentando una situación de salud muy compleja, el exdiputado y el alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo. Hemos sabido en la semana que está afectado por una grave enfermedad. Es un amigo, independientemente de lo que los rumbos que uno ha tomado en la vida, y claro, es compleja la situación en que está viendo, así que le mando un saludo a través de este medio. Daniel Morales. Aprovechar este espacio porque este día domingo celebramos las madres. Y quizás es la mujer más importante que ha marcado a todas nuestras vidas. Así que, como son 20 segundos, simplemente decirle a todos los que tienen a su mamá cerca, salúdenla, abrácenla, y los que no, una oración o un recuerdo. Iván Bukovic. Me asumo de eso, mis papás ya no viven, tengo que hacer la oración tan solo, pero le deseo a todas las madres lo mejor en este día. Muchas gracias, comparto, no sabía lo de Aldo, Matías, comparto Gracias. aquello, y por supuesto, recuerdo a la mamá, especialmente cuando estaba en una oración y un recuerdo. Yo tengo en mi velador una foto de mi mamá, que la tengo siempre ahí cuando me quedo dormido. El afecto a la mamá es muy importante, muy imprescindible, para los hijos hombres, peor aún. Estén ustedes muy bien.
Que tengan un feliz Día de la Mamá. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.